Hola, bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Existe un dicho hippie que dice algo así como, no dejes que nadie te frene. Pero ahora los hippies han pasado el testigo a los hipsters. Así que el hipster de hoy diría, no dejes que ningún hippie te frene. ¿Qué significa todo esto? ¿Stacy? Exacto, Max. Creo que muchas de las cosas que están sucediendo actualmente en los mercados financieros, políticos y económicos mundiales se debe, por un lado, a que la generación del baby boom se ha salido con la suya durante los últimos 40 o 50 años. Y por otro, a que esta generación está siendo desplazada por la generación del milenio, que ya constituyen un bloque de votación más grande que el de la generación del baby boom. Ahora en Estados Unidos estamos asistiendo a una situación política sin igual, y es que hay otro dicho hippie que también dice así: no te fíes del hombre. Hombre, no te fíes del hombre. Así que, nueva encuesta de Quinnipiac. ¿Es sincera Hillary Clinton? La nueva encuesta de Quinnipiac pregunta si Hillary Clinton es sincera. El 32% de los posibles votantes estadounidenses dijo que sí, que dice la verdad, mientras que el 65% dijo que no. Pero si eliminamos de esta ecuación a los votantes de la generación X y del baby boom y analizamos solo a los del milenio de entre 18 y 34 años, el resultado cambia. El 77% dijo que no era sincera. Así que no se fían de Hillary Clinton. Y es que si echamos la vista atrás, tenemos que recordar que el año 1964 fue el año en el que los primeros baby boomers se hicieron mayores de edad, el primer año en el que los miembros de esta generación cumplieron 18 años. Y entre 1964 y 1982, el último año en el que un miembro de esta generación cumplió 18 años, todos los baby boomers se hicieron mayores de edad. En todos estos años, especialmente en los años 60 y 70, en los medios de comunicación había un especial odio hacia los hippies, estos asquerosos y haraposos hippies que, según estos medios, solo querían paz y amor, sexo libre, amor libre, drogas, etc. Sí, la generación del milenio ya supera a la del baby boom en número, y por lo tanto su impacto electoral también es mayor. La generación del baby boom ya es historia. Sin embargo, en el ámbito inversor, si nos fijamos en la entrada de dinero en la economía como si se tratase de una rata dentro de un cuerpo de una serpiente, veremos cómo la economía estadounidense y en general la economía mundial han sido las economías de la generación del baby boom, cuyas necesidades y opiniones económicas han dominado el sistema mundial durante los últimos 20 o 30 años. De hecho, el consumismo de esta generación ha sido el que ha definido la cultura a nivel mundial. Se han hecho muchas series de televisión retrospectivas sobre ellos, como Mad Men, donde el momento de máxima introspección fue el anuncio de Coca-Cola de hace unos años en el que enseñaban al mundo a cantar. Esta fue una de esas ideas hippies que florecieron en la generación del poder de las flores y el movimiento anti-Vietnam y que permitieron que Bill y Hillary Clinton llegaran hasta el poder en homenaje a Fleetwood Mac y su nunca dejes de pensar en el futuro. Pues bien, la generación del milenio ya ha empezado a pensar en el futuro y en él no hay sitio para la generación del baby boom. Otra consecuencia del impacto global de la generación del baby boom en las finanzas, la economía y la globalización, podemos verla en las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años desde 1990 hasta la actualidad. El eje vertical empieza en el año 1981 o 82, el último año en el que, como decíamos, los miembros de la generación del baby boom se convirtieron en votantes, y desde entonces las tasas de interés solo han bajado. Max, tú eres exbanquero de inversiones, así que imagino que conocerás a muchas personas que viven convencidas de que ellas son en cierto modo especiales, que tienen un don y que son una especie de superinversores. Y convencidos de esto, han sido capaces de refinanciar la deuda de forma permanente, mantener el apalancamiento y al mismo tiempo haciéndose pasar por empresas de capital privado, hacerse con todo. Ese mismo año se convirtieron en yuppies, es decir, en jóvenes profesionales urbanos, y empezaron a saquear la economía de Estados Unidos, deslocalizando todos los puestos de trabajo y cosechando los beneficios. Pero ahora es el momento de la generación del milenio, y este último fin de semana vimos protestas en Alemania contra la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión y el Acuerdo Económico y Comercial Global. Así que el sábado pasado 80.000 personas se manifestaron en las calles de Berlín contra la ATCI y la EGC, el Acuerdo Económico y Comercial con Canadá. Decenas de miles de personas se manifestaron en distintas ciudades de Alemania contra el Acuerdo Comercial Transatlántico propuesto entre la Unión Europea y Estados Unidos. Los manifestantes afirman que la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión reducirá los
los niveles europeos de protección de alimentos y del medio ambiente y podría traer como consecuencia deslocalizaciones y pérdida de empleos. Obviamente, este es un ejemplo de cómo la generación del milenio se ha echado a la calle para enfrentarse a unas políticas económicas que hasta ahora solo han beneficiado a la clase previa de grandes votantes. En realidad, los del milenio son igual de narcisistas que los del baby boom. Son la generación de las autofotos, pero no tienen las bajas tasas de interés de sus predecesores. Los yuppies y los niños ricos son el resultado del narcisismo que caracterizó a los años 60, la cultura del rock and roll y la generación del yo, sumado a las tasas artificialmente bajas. A partir de 1987, a todo esto tenemos que añadirle el equipo de los guardianes de la bolsa, así como el activo e intervencionista papel que desempeñó el gobierno en la gestión diaria de los mercados de acciones y de bonos, haciendo que esta generación consumista del baby boom consumiera y boomeara mucho más. ¿Consumiera y boomeara? Sí, la generación consumista del baby boom siguió consumiendo y boomeando todavía más por culpa de estas bajas tasas y ese narcisismo descontrolado que no tuvo que enfrentarse ni una sola vez a eso que llamamos realidad. Y ahora los del milenio se han dado cuenta de esto y han dicho, espera un momento, nosotros somos igual de narcisistas, pero nadie nos da dinero gratis, ni una vivienda gratis, ni hipotecas gratis. ¿Qué está pasando? Y se han dado cuenta de cuál es la situación política. Así que las manifestaciones de ahora no son para protestar contra guerras en el extranjero como las de Vietnam. Ahora protestan por guerras domésticas e intergeneracionales como la que están librando la generación del milenio y la generación del baby boom en Estados Unidos. Sí, se trata más bien de un relevo intergeneracional. Creo que en cierto modo, quizá aunque solo sea de forma instintiva, estos jóvenes saben que no se puede hacer mucho más sin externalizar todos estos puestos de trabajo. No se puede refinanciar la deuda eternamente. Ya tenemos tasas de interés cero y ahora estamos viendo las primeras tasas de interés negativo en Europa y Alemania, donde se produjeron estas manifestaciones. Así que creo que la gente entiende instintivamente que el juego se ha acabado y que hace falta crear un nuevo juego con otras reglas. Tampoco tiene memoria generacional, a diferencia de nosotros. Tú naciste al final de la generación del baby boom, lo que se conoce como generación Jones. Y yo pertenezco a la generación X, pero me acuerdo de los años 70 cuando las cosas eran distintas y gratis. Amor libre, dinero gratis, todo era más libre, más gratis. Todavía no se habían convertido en yuppies ni habían empezado a prohibir prácticamente todo. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes depreciar el valor de mi vivienda. Todo giraba en torno a esa refinanciación de la deuda. Sí, en los años 70 se produjo una dura recesión como resultado de la estrategia de armas y mantequilla de Lyndon Johnson durante la guerra de Vietnam, con la que se pretendía financiar la guerra y los programas sociales a la vez. Esta estrategia desembocó en una aguda recesión a mediados de los años 70, que impulsó a Jimmy Carter al tiempo que desencadenó un cierto malestar, como él mismo lo definió. Después llegó la mentalidad armamentística de Ronald Reagan, que triplicó o incluso cuadruplicó el gasto en defensa y desreguló los mercados financieros para permitir lo que ahora tenemos. ¡Ay, que pierdo los papeles! Un enorme esquema Ponzi con mercados de derivados de varios cientos de billones de dólares que se sustenta en una finísima capa de oro que es en realidad la base de la economía mundial como la corteza de la Tierra. Esa pequeña capa de oro es la que permite que la desbaratada economía mundial siga funcionando. Y ahora que los jóvenes de la generación del milenio se han empezado a dar cuenta de que nunca llegamos a abandonar el patrón oro, hemos empezado a ver otro cambio generacional con la transformación del dinero en papel en otras formas de riqueza como el oro. Sí, hay otro cambio generacional muy interesante. Quizá mi siguiente reflexión es demasiado arriesgada, pero me gustaría plantear esta hipótesis, ya que la correlación no siempre equivale a la casualidad. Pues bien, la siguiente gráfica muestra una correlación interesante. Es la población carcelaria estatal y federal de Estados Unidos entre 1925 y el 2013. Si nos fijamos, veremos cómo Estados Unidos tenía una población carcelaria bastante estable, que aumentó ligeramente con el crecimiento demográfico. Aquí vemos el año 1964, cuando los primeros baby boomers se convirtieron en votantes. Y aquí vemos el momento en el que los últimos baby boomers se incorporaron a la población adulta. En realidad, la gráfica nos muestra qué es lo que votaron estos adultos y qué medidas les convencieron para votar a un candidato u otro. Vamos a meter a más gente en la cárcel, vamos a liderar la guerra contra las drogas. Y por supuesto hablamos de esta misma generación, aunque siempre pensamos en ellos como esos hippies defensores del amor libre, que fumaban hierba en el parque, etc. Pero lo cierto es que ellos mismos se rebelaron contra lo que habían sido, se odiaron tanto a sí mismos y se volvieron tan narcisistas
ciudadanos que votaron todo esto. Y como ves, la población carcelaria en Estados Unidos empieza a disminuir ligeramente cuando estos baby boomers comienzan a desaparecer, es decir, se van muriendo. También tenemos un titular relacionado con este cambio generacional sobre la población carcelaria. La mayor huelga de la historia en las prisiones de Estados Unidos entra en su segunda semana. Es una información de The Intercept, que además señala que ningún medio de comunicación convencional ha cubierto esta noticia. Se trata de una enorme huelga de presos. Ática, Ática, Ática. De hecho, la huelga empezó en el aniversario de la rebelión de la cárcel de Ática. Los presos son mucho más inteligentes y activistas de lo que pensamos. Los presos de las cárceles de todo el país protestan por distintos motivos, desde los duros sistemas de libertad condicional y las leyes de los 3 strikes, hasta la falta de servicios educativos, negligencias médicas y la masificación de las cárceles. Sin embargo, el motivo que ha unido a todos los huelguistas son los trabajos penitenciarios, una industria que mueve $2.000 millones al año y que obliga a trabajar a cerca de 900.000 presos, a los que se les pagan algunos centavos por hora de trabajo en algunos estados, o incluso nada en otros. Estos reclusos están trabajando para empresas privadas y ahora han dicho que basta. Se trata de una forma de esclavitud y quieren que el asunto llegue hasta el Tribunal Supremo para modificar la 13ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que establece una excepción para que los presos trabajen básicamente como esclavos. Sí, es desde luego una forma de esclavitud. Recordemos que Jerry Rubin, un activista social de los años 60, posteriormente se convirtió en banquero de Wall Street. Así que tiene sentido que esta generación también lo intente y sus miembros quieran convertirse en belicistas y férreos defensores del complejo carcelario industrial, que solo se preocupan por exprimir sangre de cada centavo. Y ahora los milénicos se han dado cuenta de todo esto. Los mansos han heredado los destrozos de los baby boomers. Podríamos utilizar una expresión sureña para ejemplificar todo esto, que espero que me dejen decir en el programa. En el sur se habla de chupar de la ubre trasera. Hace referencia a una camada de cerdos y a cómo los cerditos más pequeños se quedan siempre con la peor ubre. La generación del milenio es como ese cerdito que se queda con las sobras. Sí, pero mientras sucedía todo esto y las tasas de interés seguían bajando, se podía refinanciar la deuda, se podía diferir el pago, cualquiera podía ser funcionario, trabajar como policía o como funcionario penitenciario, ya fuera en Alabama o en Mississippi. Además, tenías asegurada una buena pensión. Sin embargo, ahora hay que pagar todas esas facturas y el sistema está al borde de la quiebra. De hecho, las cárceles estadounidenses están al borde de la bancarrota porque ahora, por culpa de la huelga, han tenido que contratar a trabajadores de verdad y pagarles un sueldo. Ática, Ática. Sí, ahora tienen que contratar a trabajadores de verdad y pagarles dinero de verdad. Sí, para pagar dinero de verdad hace falta una economía que sea de verdad y no una falsa economía fiduciaria. Tenemos que irnos. Abajo con el hombre o la mujer. Dependerá del invitado. Tengo que volver a ver la película Sueño de fuga. Bien, no se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de ir hasta San Francisco para hablar con Wolf Richter de wolfstreet.com para conocer toda la verdad sobre el mercado laboral supuestamente en auge de Estados Unidos y las exportaciones aparentemente en declive de Alemania, sin olvidarnos por supuesto de su gigantesco banco demasiado grande para caer. Wolf, bienvenido. Gracias por invitarme, Max. Bien, empecemos hablando de Alemania, ese país que se enfrenta a dos grandes problemas, sus exportaciones y el Deutsche Bank. El volumen de sus exportaciones ha caído un 10% en general y un 14% en el caso de las exportaciones a países fuera de la Unión Europea. No corren buenos tiempos para la economía mundial. ¿Qué está pasando? Sí, la verdad es que ha sido una sorpresa. Alemania no es un país en el que se produzcan este tipo de caídas en las exportaciones. Las exportaciones han retrocedido hasta la fecha y es algo muy poco frecuente en un país fundamentalmente exportador como Alemania. Además, el descenso en las exportaciones a países fuera de la Unión Europea, entre los que se encuentran sus grandes socios comerciales como Estados Unidos y China, ha sido de un 14%, lo cual resulta bastante indicativo. Puede tratarse de una cuestión estadística, ya que hablamos solo de un mes en concreto, y tendríamos que analizar las cifras del próximo mes o de los próximos 2 meses para ver qué sucede.
Sin embargo, las exportaciones han caído hasta situarse por debajo de los niveles de julio del 2014, hace 2 años, y esto supone un gran revés para la economía alemana. Si las exportaciones siguen cayendo a este ritmo, en un país tan dependiente de las exportaciones como lo es Alemania, es probable que su economía entre en recesión. El otro protagonista de la historia alemana es el Deutsche Bank. Ahora el Departamento de Justicia de Estados Unidos se dispone a multar al banco con 14.000 millones de dólares por la venta fraudulenta de garantías con respaldo hipotecario. Háblenos de eso, Wolf. Sí, pero el Deutsche Bank no es el primer banco que tropieza con algo así. Sucedió lo mismo con muchos otros bancos estadounidenses, como JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America. De hecho, el Bank of America fue uno de los que más problemas tuvo, porque además compró esa empresa, ¿cómo se llamaba? Bueno, no lo recuerdo, ha pasado mucho tiempo. Es un problema heredado y ahora el Deutsche Bank le ha tocado este castigo ejemplar. De todos modos, no van a pagar 14.000 millones de dólares. Llegarán a un acuerdo para pagar menos, como hacen todos los bancos. Aún así, será una cifra considerable y el problema del Deutsche Bank es que no es un banco rentable, no cuenta con mucho capital de primer orden y además acumula una gran cantidad de riesgo en sus balances. Así que la pregunta sería si el banco puede o no hacer frente al pago de esa multa sin tener que recaudar capital. Los mercados tienden a pensar que hará falta recaudar todo este capital. Y cuando un banco como el Deutsche Bank tiene que capitalizarse, se ve obligado por un lado a emitir acciones con una cotización mucho más baja, por lo que sus accionistas acaban engañados y por otro lado a emitir los llamados bonos COCO, bonos contingentes y convertibles, que son en realidad permanentes, es decir, nunca se recupera el dinero. Son bonos de capital de primer orden. Funcionan bien, pero últimamente se han desplomado. Se han devaluado considerablemente porque tendrán que ser rescatados. Si el Deutsche Bank tiene cualquier problema, estos bonos COCO serán los primeros en ser rescatados por los acreedores. Así pues, el mercado nos está indicando que existe un serio problema, y es que el Deutsche Bank lleva en la cuerda floja ya algún tiempo. Es quizás el banco con mayor riesgo a nivel sistémico del mundo, y está íntimamente ligado al sistema financiero mundial, seguramente más que cualquier otro banco del mundo. Y a todo esto se le suma ahora esta multa a la que tiene que hacer frente con un capital de primer orden muy débil. La gente espera que se produzca una capitalización del banco. Y esta es una mala noticia para los inversores. ¿Cree que es el karma? Ahora Alemania y el Deutsche Bank están siendo castigados, pero como bien recordará, ellos mismos fueron los que durante la crisis financiera persiguieron y atacaron a Grecia. Tanto Alemania como el Deutsche Bank atacaron, desestabilizaron y acabaron con Grecia, imponiéndole una serie de restricciones insostenibles. Ahora ellos están siendo sometidos al mismo tipo de acoso que ellos utilizaron contra Grecia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me gustaría volver al tema de las exportaciones alemanas. ¿No cree que es, en cierto modo, una consecuencia de la ralentización económica a nivel mundial? Y eso me lleva al tema principal que me gustaría tratar. Durante los últimos 10 o 15 años, todo el sistema bancario mundial ha intentado por todos los medios mantener con vida unos balances agonizantes, aunque esto implicase la destrucción de economías y países enteros como Grecia, entre otros. Dicho de otra manera, destruyeron a los consumidores para salvar los balances, y ahora que los balances también se están desmoronando, no hay nadie dispuesto a hacerse cargo de la situación, porque precisamente han acabado con todos los consumidores para salvar las cuentas. La situación es muy compleja. ¿Podría hablarnos de esto? Sí, desde luego es una muy mala estrategia eso de acabar con todos los consumidores, porque al final también destruyes cualquier forma de economía que pueda sustentar el sistema. Es algo que hemos visto en muchas ocasiones y la reacción instintiva suele consistir en pagar menos y cobrar más a los consumidores, que ellos ya verán cómo se las apañan. Es algo que se puede hacer durante un periodo determinado de tiempo, pero ahora mismo los consumidores de todo el mundo están con la soga al cuello y, como consecuencia, el mercado mundial se está ralentizando
Las exportaciones de Alemania se han desplomado drásticamente. Todavía tenemos que ver cómo de grande es esta caída durante los próximos meses. Yo dudo que el desplome se prolongue durante los próximos meses, pero si lo hiciera, volveríamos a una situación idéntica a la de la crisis financiera, en lo que a exportaciones alemanas se refiere. Sí, pero se podría decir que este mundo que se autoalimenta ahora tiene un problema de autoalimentación, por decirlo de alguna manera. Si el Deutsche Bank sigue como hasta ahora, se convertirá en un nuevo Lehman Brothers, capaz de desencadenar una nueva crisis bancaria que nos devolverá a la situación que ya vivimos en el 2008. Es decir, las políticas que se adoptaron tras la crisis solo han servido para generar una crisis aún mayor. No se rescató a todas las personas que había que rescatar. Los deudores, es decir, los consumidores, no fueron rescatados. Y en su lugar se rescató a los acreedores, al Deutsche Bank y a otros bancos, creando así una economía mundial bifurcada en la que los cleptócratas demasiado grandes para caer son como un cáncer que destruyen todo a su paso. ¿Qué sentido tiene? No lo entiendo. Teniendo en cuenta lo que usted nos acaba de explicar, ¿cómo conseguimos que todo vuelva a su sitio, Wolf? Bueno, esa es la gran pregunta que yo creo que también se tienen que estar haciendo los bancos centrales. No creo que vayan a admitirlo, pero imagino que estarán analizando los mismos datos que nosotros manejamos. Y tenga en cuenta algo, lo que sucedió con Lehman Brothers será una mera anécdota comparado con lo que puede suceder si el Deutsche Bank quiebra. Si al final dejan que el Deutsche Bank se desplome, igual que hicieron con Lehman, el impacto será brutal para todos los sistemas financieros del mundo. Pero ¿cómo puede no caer? Le deben 14.000 millones de dólares a Estados Unidos y la capitalización de mercado del Deutsche Bank es de unos 18.000 millones de dólares. Además tienen cientos de billones de dólares en productos derivados y operan en una economía, la de Alemania, que ahora se está contrayendo. ¿Qué hay de cierto en esa teoría que define la multa al Deutsche Bank como una especie de toma y daca? Porque, según esta hipótesis, la multa de 14.000 millones de dólares que el Deutsche Bank tendría que pagar sería la respuesta de Estados Unidos a la multa de 13.000 millones de euros que Apple tendría que pagar en concepto de impuestos atrasados. Parece que este enfrentamiento se ha materializado. ¿Se esconde una maniobra política a nivel mundial detrás de todo esto, Wolf? Sí, podría ser, aunque el Departamento de Justicia lleva tiempo investigando al banco y trabajando en este caso, mucho antes de que se conociese el problema de Apple en Europa. Así que sí, la multa podría tener algo de toma y daca, pero como le digo, el Departamento de Justicia lleva ya muchos años persiguiendo a los bancos e imponiendo cuantiosas multas. El HSBC, por ejemplo, pagó una multa enorme, al igual que muchos otros bancos. Primero fueron a los bancos estadounidenses y ahora están persiguiendo a los bancos extranjeros o a las operaciones estadounidenses en bancos extranjeros. En fin, no sé si se trata de un toma y daca. Podría ser, a saber qué piensan los gobiernos. ¿Y qué pasa con los contribuyentes alemanes? ¿Se les ve con ganas de rescatar al Deutsche Bank o no? Pues no tienen ninguna ganas de rescatar al banco y seguramente el Deutsche Bank sea un banco demasiado grande como para que los contribuyentes alemanes puedan rescatarlo ellos solos. Tendría que ser una especie de rescate compartido con un banco central, como sucedió en Estados Unidos, donde la Reserva Federal rescató en realidad a los bancos. Además, el Deutsche Bank también puede obtener capital en el mercado y el Estado podría intervenir para que el contribuyente solo tuviera que pagar una pequeña cantidad del rescate. No obstante, si el banco se viene abajo, es decir, si se desploma de repente, harían falta billones. Y desde luego los contribuyentes alemanes no tienen los recursos necesarios. Así que tendría que ser el Banco Central el que imprimiese más dinero y solucionase el problema, aunque esto supusiera empeorar más las cosas, tal y como explicaba usted. Así fue como nos cargamos el sistema la última vez. No dejamos que toda esa deuda estallase y rescatamos a los acreedores y a los obligacionistas en vez de dejar que el sistema se deshiciese del exceso de deuda. Como resultado, ahora tenemos más deuda, más problemas y mayor riesgo en el sistema de lo que teníamos antes. Los bancos están más concentrados y nos encontramos en una situación mucho peor de la que existía antes de la crisis. Bien, Wolf. Por último, la Oficina del Censo de Estados Unidos publica en su último informe que los ingresos de los hogares de clase media en Estados Unidos aumentaron un 5% durante el último año. Al mismo tiempo, los datos indican que las importaciones se han desplomado porque el consumo también ha caído. ¿Qué está pasando? Sí, los datos de la Oficina del Censo han estado en la prensa durante toda la semana y en el fin de semana pasados, y todos los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia. De hecho, justo hace un rato he recibido por correo un informe sobre cómo el aumento del precio en la vivienda en Estados Unidos no supondría ningún problema.
baja, ya que los ciudadanos están ganando mucho dinero. Lo gracioso de todo esto es que el informe incluye muchos otros datos que la prensa ni menciona, y esto demuestra hasta qué punto los medios no leen mucho más aparte del titular. Pues bien, en el informe también se explica que la renta media de los hombres con ingresos, entre comillas, tan solo aumentó un 1,5% durante el último año, y en un 2,5% en el caso de las mujeres. Así pues, el salario medio de los varones se sitúa en torno a los $50.000 al año, es decir, un 4% menos del valor ajustado por la inflación que se registró en el año 1974. En el caso de las mujeres se han registrado grandes avances y sus ingresos han aumentado un 35%, pero en el caso de los hombres los datos son bastante amargos. Decir que esto va a ayudar a impulsar la economía es negar la realidad. Los ingresos de un hogar pueden incluir perfectamente el salario de un padre, de una madre y de 3 hijos del milenio que también trabajen y que vivan todos juntos. Los ingresos de los hogares se calculan por dirección postal, así que estas 5 personas constituirían un único ingreso familiar, es decir, la suma de sus ingresos se consideraría como una renta familiar. Una persona soltera también se considera una única renta familiar, así como las 18 fuentes de ingresos o pseudoingresos, como por ejemplo los préstamos o los programas de asistencia estudiantiles, algo bastante ridículo porque proceden de préstamos, que también son contabilizados por la Oficina del Censo a la hora de calcular estas rentas familiares. Muy bien, Wolf. Muchas gracias por estar en el programa. Gracias, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacy Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Wolf Richter, de wolfstreet.com. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.